¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más, virtualmente, impuestos y recursos humanos. Vamos a continuar. Recuerden que esto pues ya obviamente ya no viene en el examen y ya de aquí hasta el finalizar prácticamente pues las materias ya simplemente sería pues trabajos nada más. Recuerden que falta el siguiente sábado y hasta el siguiente sábado se acaba. Prácticamente nos falta, cuando hay quien dice, una semana realmente, ¿no? Una semana más activa y la otra es simplemente ya, bueno, en 15 días se podría decir. Bueno, vamos a comenzar con el artículo 26, que fue donde nos quedamos en impuestos. Ahora vamos a ver qué se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios. ¿En qué momento podemos decir esto es una importación? 1. En el momento en que el importador presenta el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. Presenta toda la información necesaria, entre ellas el pedimento, pues se entiende que es una importación. Nosotros no vamos a entrar en detalle referente a la legislación aduanera, pero obviamente sí existe una ley para eso. 2. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. Si por alguna razón era temporal la importación y de repente pues, es una importación total, pues ya se considera que es una importación. 3. Tratándose de los casos previstos en la fracción 2 a 4 del artículo 24 de esta ley, en el momento en que se pague efectivamente la contraprestación. Hay un pago, se considera que ya prácticamente estás pagando tal vez algún porcentaje de impuesto. Y menciona, cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se entenderá el momento en que se pague cada contraprestación. Y por último, el 4, en el caso de aprovechamientos en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país, es decir, personas que pues no precisamente viven aquí, y en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Después menciona el artículo 27 para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importación de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines de impuesto general de importación, adicionando con el monto este último gravamen del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que tenga que pagar con motivo de importación. Hay que recordar que estos artículos tienen una relación con la ley aduanera. Obviamente nosotros no la estamos viendo la ley aduanera y ahí tendríamos que estar haciendo comparativos. Siguiente párrafo. Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico para calcular el impuesto al valor agregado, se considera el valor en aduana que se refiere la ley aduanera. Nuevamente pues nos remite a la ley aduanera, adicionando el monto de una de las contribuciones y aprovechamientos que se tuviera que pagar en caso de que se tratara de una importación definitiva. Entonces prácticamente la ley aduanera sería muy importante estarla viendo, pero bueno, nosotros tampoco nos vamos a meter en ese tema, ¿no? El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios que se refieren a las fracciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 24 será el que les corresponda en esta ley por enajenación de bien, uso o goce de bienes, prestación de servicios en el territorio nacional según sea el caso. Si se dan cuenta, la mayoría son párrafos reformados, así es que poco a poco se van cambiando las leyes, ¿no? Tratándose de bienes exportados temporalmente y retomados al país con su incremento de valor, este será el que se utilice para los fines de impuesto general de importación con las adiciones que se refiere el primer párrafo de este artículo. Muy bien. Luego artículo 28, que tiene un poquito de relación con la investigación que hicieron ustedes sobre el programa para las maquiladoras, donde pues de alguna manera pasan mercancía, ya sea que importen o exporten de una forma temporal, ¿no? Artículo 28. Tratándose de importación de bienes tangibles, es decir, bienes que yo puedo tocar, el pago tendrá el carácter de provisional y será conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiere en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. En el caso de bienes que se destine a los regímenes aduaneros o de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas
de maquila o de exportación de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico. El pago será más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. Cuando se trate de bienes para los que no esté obligado el pago de impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto de esta ley establece mediante declaración que presentarán ante las aduanas correspondientes. El impuesto del valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos con los requisitos que establezca esta ley. Y ya por último el párrafo dice: no podrán retirarse mercancía de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado sin que previamente quede hecho el pago que corresponda conforme a esta ley. Bueno, todo este proceso es enfocado un poquito a aduanas, donde pasa la mercancía de varias empresas, ya sea importación o exportación. En este caso es más que nada importación, es decir, mercancía que viene hacia nuestro país, pero puede ser también mercancía de empresas mexicanas que a lo mejor compren en otro lugar. No necesariamente importación significa que yo nomás le estoy comprando, ¿no? Puede ser yo soy una empresa y compro cierto producto, pero para mí mismo, para posteriormente después a lo mejor revender o hacer otro producto, transformarlo y después otra vez exportarlo, pero ya como un producto terminado. Para eso existe la ley aduanera y existen otras leyes relacionadas con el comercio exterior y aduanas, pero en este caso pues nosotros no vamos a enfocarnos a eso. Y pues prácticamente ya para terminar este artículo vamos a leer el 28A, lo analizamos un momento y ya después comenzamos con la siguiente materia y al final pues algunos avisos, sobre todo acuérdense que hoy es el examen, ¿no? Artículo 28A. Las personas que introduzcan los bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto del valor agregado que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable contra el impuesto del valor agregado que se deba pagarse por las citadas actividades. Bueno, aquí también de alguna manera pues la autoridad te permite, si tú eres una empresa, también obviamente exportas mercancía, también importas, entonces ahí puedes hacer unas diferencias, ¿no? Ya dependiendo si es a favor o si es a cargo, pues ni modos. Entonces sí hay esa posibilidad. Siempre que obtengan un certificado por parte del Servicio de Administración Tributaria, para obtener dicha certificación, las empresas deberán acreditar que cumplen con los requisitos que permitan un adecuado control de las operaciones realizadas al amparo de los regímenes mencionados, de conformidad de las reglas de carácter general que el efecto emita dicho órgano. Bueno, la autoridad obviamente te da ciertos requisitos para que de alguna manera tú tengas ese beneficio. Entonces, si tú cumples con ese beneficio, pues bueno, no está nada mal. Pero recuerden, la certificación a que se refiere el párrafo anterior tendrá una vigencia de un año, o sea, un año nada más, es decir, cada año tienen que estarlo renovando dentro de los 30 días posteriores, es decir, hoy lo hago, tengo un año y antes de los 30 días que se cumple el año, tener que empezar a realizar las operaciones para ver si me lo vuelven a renovar, ¿no? Y luego dice: el impuesto cubierto con el crédito fiscal previsto en este artículo no será acreditable en forma alguna, es decir, no mezclar con otras cosas. Una cosa es esto y otras cosas son otras cosas, ¿no? También dice que el crédito fiscal a que se refiere este artículo no se considera como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. En pocas palabras, no mezcles impuestos con otros impuestos, son cosas muy diferentes. Y ya por último este párrafo nos menciona: las personas a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción de certificarse podrán no pagar el impuesto del valor agregado por la introducción de bienes a los regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen que la entrega fiscal mediante fianza otorgada por la institución autorizada de conformidad con las reglas de carácter general emita el SAT. Es decir, puedes tener una fianzadora, pero bueno, obviamente ocupas ciertos requisitos, etcétera, ¿no? Bueno, prácticamente hasta aquí sería esta parte de impuestos. Esto ya es nada más conocimiento, ya no va a haber examen obviamente de esto. Y bueno, ya la siguiente semana vemos el de la exportación de bienes o servicios, que ya prácticamente sería el último. Y ya, ¿no? Bueno, al final les comento en Classroom qué tarea va a hacer en este caso, ¿no? Seguimos ahora con recursos humanos. Bueno, las tareas presentadas, muchísimas gracias a las personas que estuvieron presentando sus tareas referente a los impuestos. La tarea de la investigación de los programas para las maquiladoras, todos estuvieron bien
y pues ahí se dieron cuenta, bueno, si leyeron, que existen programas para no afectar tanto, digamos, de alguna manera la economía y tener que pagar ciertas cosas o no pagar si cumple con ciertas reglas, y así poder tener más actividad productiva y obviamente ofrecer más productos, y ellos también, obviamente todo es una cadena, contratar más personal, etcétera, todo se envuelve, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera ese programa? Pues prácticamente todas las empresas tendrían que pagar sus exportaciones e importaciones, aunque fueran productos no terminados, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con recursos. Aquí se tienen que hacer esta actividad. Van a contestar las preguntas de la página 72. Perdón, este sería... No, es de la página 72. Ah, es que este es de administración. Este archivito es de administración. Pero sí van a contestar las preguntas en base al... Vamos a ponerle al artículo. Rápidamente, estos artículos son relacionados con cosas que pueden pasar en tu trabajo. Entonces, pues aquí hay una serie de cosas que pasaron y aquí hay unas preguntas para contestar de la 25, 26 y 27. En caso de despido, una historia y su respuesta. 25 y 27. Vamos a ponerla aquí como referencia. Ahora sí, lo siguiente es de alguna manera como una forma de repaso. Pero bueno, vamos a verlo ya para después terminar. Planes y procesos de recursos humanos, análisis de puesto. Descripción de puesto, nombre del puesto. Ya saben que algunas empresas tienen un manual, otras no lo tienen. Lo ideal sería tener un manual y donde mencionas cosas como estas, ¿no? Nombre del puesto, ya cómo se llama el puesto, ¿no? Asistente, gerente, almacenista, así hacia el puesto más simple hay que ponerlo. Salario, más o menos cuánto le vas a pagar. Jefe inmediato, qué persona pues de alguna manera es responsable de esa persona. Subordinados, qué tal si esa persona también pudiera dar órdenes, ¿no? Y código, el código es para tener un control de todos los departamentos y todas las descripciones de puestos que existen en la empresa, y si se requiere un cambio pues hacerlo, ¿no? Perfil del puesto, quién debe ocupar el puesto, todos los requerimientos, que es algo que ustedes pues ya hicieron, ¿no? Luego está el manual de organización, que está un organigrama en el cual se estipula departamentos. Puede ser departamentos, puede ser por puestos, puede ser poner el nombre, y puede ser incluso como empresa, o si tienen diferentes sucursales, poner los organigramas de diferentes, ¿no? Normalmente en las empresas maquiladoras, en algunas, al entrar, o si ustedes han visitado una empresa maquiladora, para ver como si fuera un periódico mural, y ponen ahí pues su reglamento, algunas recomendaciones o algo que quieran notificar a sus empleados, y también a veces ahí ponen su organigrama, y ya pues la persona va bien, dice, mira, yo estoy en el departamento tal, pues entonces para arriba son muchos los que mandan, ¿no? Perfil de todos los puestos, descripción de todos los puestos. No necesariamente lo tienes que poner en ese pizarrón para que la gente lo vea, pero sería algo bueno para que la persona que va a trabajar ahí diga, mira, ese es el puesto que yo tengo, tengo que desempeñarlo así. Estos manuales de organización y manuales de descripción de puestos sirven para que las personas a veces ellos mismos lean y vean lo que tengan que hacer. Proceso de reclutamiento y selección de personal, que es algo que ya vimos, pero es una forma de repaso. Ya habíamos visto que el reclutamiento es presentar currículo vitae. Normalmente los profesionales, los que no son tan profesionales y están en oficios, normalmente presentan pues la típica solicitud. Ya hicieron ese ejercicio de presentar su currículo vitae, ya lo vimos. Ya sabemos que hay reclutamiento interno y externo. Interno, dentro de la empresa se le da la oportunidad a los empleados. Suele suceder a veces simplemente prefieren a alguien de afuera. Externo, personas que son de afuera y que pues de alguna manera van a trabajar en nuestra empresa. ¿Por medio de qué? Se enteran por medio de periódico, de radio, televisión, recomendaciones, etc. Llenar formulario y solicitud de trabajo. Aquí depende de la empresa. Hay empresas que te dicen, bueno, te acepto la amarilla, la típica de papelería, o simplemente te doy mi propia solicitud de trabajo donde hay cosas que yo te pregunto que yo necesito saber. Preselección, ya saben que pues muchas personas van a buscar trabajo.
Y bueno, hay que preseleccionar a las personas que pueden pasar a la siguiente etapa o a la siguiente parte. Pruebas, ya habíamos visto, psicológicas, de aptitud, técnicas, coeficiente intelectual. De alguna manera las pruebas son para poder, digamos, tener a la persona idónea estadísticamente y en conocimiento. Pero bueno, puede ser que a veces no todo les vaya muy bien en el examen, pero no significa que no sean malas personas para trabajar. Entonces ya depende también del puesto al que aspiras. Hay lugares donde los exámenes de prueba, eso no existe, eso no es necesario, ¿no? Hay unos donde pues sí, tienes que echarle ganas y pasarlo. La entrevista, que es una etapa importante para preguntarle a la persona, conocerla, tú como recursos humanos o el indicado de la persona responsable para trabajar contigo. Entrevistar a esa persona y saber pues prácticamente todas las habilidades, características del puesto y ver si la persona es la idónea o simplemente pues no. Y obviamente pues muchas personas pasan a las entrevistas. Hay empresas que una entrevista de recursos humanos es suficiente, otras de recursos humanos más la otra actividad y a veces hasta una tercera, ¿no? Preselección, obviamente cuántas personas no pasan todo y al final también las personas se vale decir, sabes que siempre no me interesa, ¿no? Al final sí tiene que ver un poquito con lo que te van a pagar, ¿no? Después exámenes médicos, algunas empresas lo hacen para pues, ver que estés tanto mentalmente como físicamente bien de salud. Verificación de información y recomendaciones, hay ocasiones que las empresas sí se interesan por saber qué empleados contratan y pues llamar por teléfono a empresas anteriores que tú hayas trabajado, ¿no? Para obtener referencia de si, bueno, es un buen trabajador o no. Entrevista, puede haber otras entrevistas más, ¿no? Ya para finalizar prácticamente, salarios, etcétera. Y pues al final la contratación, ¿no? La contratación prácticamente termina en el momento en que te dan tu contrato, tú estás de acuerdo, leíste las reglas, tanto derechos y obligaciones, y prácticamente ya estás dentro de la empresa. Y ya por último, casi por último, proceso de inducción, asuntos organizacionales. Hay empresas que lo hacen, no todas, en las cuales te dan un pequeño mini curso de cómo es tu empresa. Saber la misión y la visión de tu empresa, en algunos hasta les dan una tarjeta donde tienen que aprenderse, objetivo de la empresa, que sepas un poquito de qué se trata la empresa. Aquí obviamente no todos se van a dedicar al mismo puesto. Estructura organizacional, saber en qué momento y en qué departamento estás. Áreas de trabajo, mencionar el área de trabajo. Sabes que esa es tu área, vas a trabajar con estas áreas de acá, esas son las personas que trabajan aquí, esta es una persona que es encargada de esta área y sus nombres, en fin, como si fuera la escuela, no, preséntate, ¿no? Productos y servicios, ya aquí depende de qué tipo de empresa vas a trabajar, entonces se te dice qué es lo que se hace, se te presentan los productos, los servicios, etcétera. Normas y reglas, al final siempre hay reglas, te dan tus hojas con las reglas de la empresa. Ya sabes, ya lo habíamos visto en clases pasadas, en materias pasadas, desde la vestimenta, el uso de ciertos artefactos, el respeto entre vocabularios, en fin, todo ese tipo de cosas. Procedimientos y políticas generales en base al trabajo. ¿Qué beneficios puedes tener? Bueno, tal vez un buen horario, sueldos, beneficios y prestaciones, etcétera. Y la presentación, compañeros del área, que lo habíamos comentado, hay que presentarse, y los superiores, ¿no? Y funciones, pues ya prácticamente es cuando ya te están diciendo esto es lo que vas a hacer tú, ¿no? Responsabilidad del puesto, tareas del puesto, objetivos del puesto. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Bueno, ya vamos a terminar de una vez. Plan de capacitación, dice la determinación de la necesidad de la capacitación, diagnóstico en base a la evaluación del desempeño, justificación, objetivos generales y específicos, en qué temas capacitar, determinar quién capacitará, a quién capacitará, metodología y logística, presupuesto, control y retroalimentación. Estos 9 puntos son para que una empresa diga, bueno, voy a contratar una cantidad enorme de personas, entonces me gustaría capacitarlos. En muchas empresas no capacitan y así como te contratan, entras directamente. Incluso hay empresas en las que en el momento te dicen, pues ya estás contratado, no saben mucho de ti, pero ya estás contratado. Normalmente son maquiladoras y personas que son operadores. No hacen tanto tiempo para contratar a una persona de ese tipo, pero si es otro tipo de personas, pues sí, hasta meses se puede entrar en contratar a alguien. Entonces, puedes hacer un plan de capacitación para que, bueno,
la persona es lograr que se quede. Porque muchos no hacen eso de la capacitación y piensan que es pérdida de tiempo, ¿no? Porque es una persona, un conjunto de personas que les van a explicar. Esas personas de alguna manera van a estar en un momento dado sin hacer nada del trabajo. Entonces muchos piensan que van a perder. Pero si lo hacen lo contrario, pues mucha gente ahí se da cuenta, sabes que esto es lo mío o esto no es lo mío. Y además de que ya viene capacitado y sabe más o menos la idea de la empresa. Y por último, el reglamento interno de trabajo, justificación, objetivos generales y específicos. Nos marca el artículo 60 y normas específicas, políticas de las empresas, publicación y divulgación. Que todo esto relacionado con el reglamento interno de trabajo viene legalmente en la ley federal de trabajo. También la parte de la capacitación va a venir en la ley federal de trabajo. Desconozco si ya vieron esos temas o los van a ver, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, prácticamente esta parte ya la terminamos. La siguiente semana vamos a seguir viendo temas, ya poquitos, pero ya sin hacer nada de exámenes. Les recuerdo que hoy es el examen, pues va a ser un poquito menos de información porque pues realmente debería haber sido la siguiente semana, que de hecho apenas me comentaron que los exámenes eran el día 15 me parece, no, el día 8, o sea el día de hoy y día 15, pero bueno, yo no sabía y apenas me informaron, entonces pues yo ya tengo el examen, o sea, no es como que me informaron 2 semanas antes, 3 semanas antes, entonces pues yo ya lo había tenido, además de que ya les había comentado, ¿no? Pero no se preocupen, el examen ya saben cómo hacerlo, tienen su tiempo, entonces tienen oportunidad todavía de seguir estudiando todos estos días. Recuerden que el examen a lo mucho hay que entregarlo el miércoles para yo tener el tiempo de calificarlos y ya tener parte de la calificación del tercer parcial. Solamente tendría la calificación del examen, obviamente no del tercer parcial porque falta todavía 2 semanitas, que prácticamente pues ya serían tareas y actividades que bueno, la mayoría lo va a hacer, así es que no, prácticamente aquí es el examen, ¿no? Y pues aquí prácticamente ya hemos terminado. Recuerden que de esta semana que viene hay también clase y la siguiente semana ya va a ser el portafolio. Si alguien se quiere adelantar haciendo ya el portafolio lo puede hacer, pero todavía faltan que agregar temas de los que vamos a seguir viendo, pero ya para que lo vayan haciendo, ¿no? Y pues prácticamente sería 22 de agosto, si no me equivoco, es ya cuando se acaba. 22 creo que es el tercer sábado. Se acaba la materia. Entonces, de ahí no me han confirmado todavía qué materias en dado caso voy a impartir. Pero pues yo creo que les aviso a lo mejor la próxima semana, si me avisen durante esta semana. Y pues más o menos si va a ser el mismo horario me va a tocar o no. Igual va a ser otro, no lo sé. Y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos y que descansen. Y bueno, ya saben, tienen tiempo para hacer sus trabajos. En un momento más les mando el enlace para poder hacer obviamente sus exámenes correspondientes. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.